Reflexiones de Medianoche. Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Buenas noches queridos amigos. Dios me los bendiga a todos muy, pero muy ricamente en esta hermosa noche. Hoy estamos a 1 de julio del año 2023. Estaba leyendo aquí un pasaje de las Sagradas Escrituras que tiene que ver con la reflexión que deseo realizar en esta noche. Ya hace 2 días hice un audio hablando sobre este mismo tema, pero hoy vamos a tratar de ahondar un poquito más. Y este pasaje bíblico en el que yo estaba en este momento leyendo, viene como anillo al dedo y me gustaría compartirlo con ustedes. Eso está en Romanos capítulo 1. El verso 23 dice así, verso 23 en adelante. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren lo que dice la palabra. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero el verso 26 sigue hablando, sigue aún ahondando más en una declaración directa de nuestro Dios utilizando al apóstol Pablo sobre la conducta del hombre cuando se olvida de Dios, entra en una espiral de destrucción o autodestrucción. Hoy quisiera brevemente volver a tocar este tema, repito, que estuve desarrollando, pero en tipo audio, donde hablábamos sobre la terapia de conversión. Terapia de conversión. Es un término que se ha utilizado desde el año pasado, no sé si antes, pero desde el año pasado, aproximadamente en el mes de mayo, se propuso por parte de una legisladora, así le llamaríamos, una senadora o una representante del Parlamento acá en Bélgica, donde está proponiendo una ley para suprimir aquellos que practican, entre comillas, le llaman ellos, la terapia de conversión. ¿Qué es la terapia de conversión? Bien, voy a tratar de ser lo más claro posible para que usted que me está mirando, me está escuchando, pueda tener una idea clara sobre lo que esto significa. Vamos a verlo y vamos a plantearlo de esta manera. La terapia de conversión, según ellos, lo que ellos proponen o lo que ellos sustentan es que hay grupos terapeutas, grupos religiosos y movimientos de fanáticos que están tratando de hacer terapia con aquellas personas que no son normales a nosotros, y vamos a decirlo así claramente.
aquellas personas que consideran que no son hombres ni son mujeres, algunos le llaman que son género fluido. Estamos hablando también de los pedófilos, estamos hablando de los homosexuales, los transexuales, las lesbianas y todos aquellos que pertenecen a LGTB y más. Dentro de este grupo de personas que manifiestan y desarrollan un comportamiento totalmente antinatural y que va en contra de lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de que está en contra de todo ello. Pero vamos a enfocarlo y vamos a suscribirlo solamente en el aspecto religioso. Vamos un poquito más allá. Vamos a suscribirlo al aspecto de una iglesia, de un cuerpo pastoral, donde nosotros como ministros de Dios, y yo quiero aclarar que yo soy ministro de Dios, soy un misionero, no me considero un youtuber, no vivo de esto, utilizo esta plataforma porque después de la pandemia descubrí que esta es una herramienta que nosotros podemos utilizar para poder llegar a la mayor cantidad de personas con el mensaje de fe y de esperanza. Así que yo no soy un youtuber, soy un ministro de Dios, soy un ministro de culto reconocido aquí en este país de Bélgica y en la ciudad donde radico, Bruselas. Y como pastor, como ministro, yo tengo una misión que cumplir y creo que es la misión de todos aquellos que predicamos este bendito evangelio de fe y de esperanza. Pero dentro de nuestra dinámica, al predicar el evangelio, sabemos que hay personas que se convierten a Jesucristo y quieren cambiar. Llámense un alcohólico, un drogadicto, un transexual, un homosexual, una lesbiana, un pedófilo, un ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. La lista sería larguísima. Entonces, toda esa gente viene al Señor y nuestro deber, el deber de nosotros como ministro de Dios, como iglesia del Señor, es abrir la puerta de la iglesia y no solamente que escuchen el evangelio y aceptan a Jesucristo, sino que a partir de allí ellos comiencen a desarrollar una vida de santidad, que se consagren para Dios sin dejar de hacer su vida normal como cualquier ser humano, que traten de dejar aquellas cosas que no le agradaban a Dios y que se le han entregado y que vivan conforme a lo que el evangelio dice. Eso significa, queridos amigos, que estas personas van a necesitar ayuda. Van a necesitar personas que estén detrás de ellos, no con la intención de transformarlos. Esa no es la intención, sino ayudarlos, orientarlos por medio de la palabra de Dios, aplicando lo que dice el apóstol Pablo. He aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dentro de esa dinámica, nosotros, la iglesia del Señor, los ministros, los pastores, nosotros nos proyectamos y trabajamos dentro de esa dinámica. De esa manera se ha caracterizado la iglesia desde su fundación. Esto no solamente son prácticas que empezaron hoy, no, eso son prácticas que vienen desde el mismo inicio de la iglesia. La iglesia no solamente era un ente espiritual, sino también social, un ente que estaba para traer la unidad, la armonía y la paz. Y entre esas cosas estaba ayudar a aquellos extraviados que al convertirse se necesitaba que se les ayudase. Vamos a utilizar el término y de aquí entonces surge, y valga la redundancia, el término que están utilizando ahora estos elementos, estos individuos, para llamarle la terapia de conversión. La terapia de conversión entonces no es otra cosa que, según ellos, según esta ley que quieren
lanzar. No sé si ya habrá sido aprobada, creo que sí. Creo que ya esta ley fue aprobada, solo que lamentablemente muchas veces nosotros, los pastores, los ministros, la iglesia del Señor, no nos informamos, no leemos, no investigamos. Y cuando menos lo esperamos, nos encontramos con la sorpresa de que estamos violando la ley. Violando la ley porque aprobaron una ley que en vez de beneficiarnos a nosotros, nos perjudica. Y esta ley o ¿cómo llamaríamos? Esta intención de la Unión Europea, porque esto no es solamente aparentemente a nivel de Bélgica, todo parece indicar que se quiere aplicar en toda la Unión Europea. Ya inclusive en Francia, en Alemania, ya se está practicando. ¿Se está practicando qué cosa? La terapia de conversión. La ley lo que busca es eliminar eso, terapia de conversión. Es decir, todo aquel, voy a circunscribirlo a nuestro entorno, a lo que nosotros manejamos y conocemos, porque eso también va a ser aplicado para otras tendencias religiosas, pero vamos a circunscribirnos a nosotros los evangélicos. Lo que ellos están buscando es que a la hora que una persona, en este caso un homosexual, se convierte, imagínense, un homosexual viene a la iglesia, reconoce que Jesucristo es el Señor, acepta a Cristo en su corazón, inmediatamente empieza un proceso de santificación, empieza un proceso de transformación. Entonces, dentro de ese proceso, lo que nosotros hacemos es acompañarle con terapias, con orientación, con ayuda, no como imposiciones. Él mismo decide hacerlo. Entonces, esta mujer lo que está diciendo que esto es contrario y viola el derecho del individuo. En otras palabras, que esto que están haciendo las iglesias, que lo hemos practicado, repito, desde hace muchos siglos atrás, ahora resulta que esto es algo que afecta al individuo, a la persona, y que ellos van a hacer esta ley para proteger a esas personas. O sea, que ya nosotros, eso es lo que dice la ley, ya nosotros, si se nos descubre que dentro de la iglesia estamos orando por un homosexual y que le estamos indicando y le estamos enseñando según la palabra de Dios que esa condición en la que él vivió es pecado, no una enfermedad. Nosotros no le llamamos enfermedad a esto, pero ellos sí dicen que nosotros le llamamos enfermedad, pero en realidad nosotros no le llamamos enfermedad. Esto se llama pecado, esa condición del ser humano de homosexualidad, de transexualidad, de lesbianismo, de acción, de prácticas pedofílicas, se le llama pecado. Y el hombre necesita arrepentirse y volverse a Dios para que por medio del sacrificio de Cristo las personas reciban el perdón de Dios, pero también puedan ser transformadas. Y tenemos suficientes testimonios en el mundo. Vamos a enfocarnos en el caso del homosexual. Conocemos casos de personas que practicaron la homosexualidad por muchos años, pero un día Cristo vino a su vida y fueron liberados. Hoy se casaron, tienen hijos, tienen nietos, viven una vida sexual normal con su pareja. Entonces, sí funciona, es verdad, funciona, porque Cristo entró al corazón. Pero esta ley lo que está proponiendo es eliminar lo que ellos llaman la terapia de conversión, que en otras palabras, que esto no se haga y que esto sea condenado y que sea señalado como un acto aberrante. Mire usted, como un acto aberrante en contra del ser humano. Que condenar que alguien que era homosexual, transexual, drogadicto, pedófilo, violador, etcétera, etcétera, viene el Señor, se convierte y que nosotros no podemos ministrarle
porque eso es tratar de cambiarle. Claro que lo que se busca es eso, un cambio en la persona, un cambio del pecado a una vida de temor y de entrega a Dios. Sí, eso es lo que buscamos. Mire, aquí hay un video que me gustaría compartir con ustedes. Sobre, está en francés, pero luego yo voy a leerle brevemente lo que se trata de decir en ese video, donde un especialista en la materia está entrevistando a un hombre que supuestamente fue internado y entró en una terapia de conversión, es decir, de anular lo que él era antes, un homosexual, para que fuera un hombre normal. Y a raíz de todo esto, él comienza a decir que se le hizo algunas cosas que violaron su derecho y que así ahora él lo entiende, y que inclusive en algunos otros casos hay algunos que se le ha pasado por maltrato, choque eléctrico y una serie de cosas que no justificamos y que no son correctas. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero que quede claro que nosotros dentro de la iglesia, en términos generales, no creemos ni practicamos esto. Lamentablemente, hay que decirlo. Lamentablemente hay pseudo predicadores o pseudo iglesias que lamentablemente hacen esto, pero no son todas, son pequeños grupos. Por ejemplo, los que son parte del G12, el gobierno de los 12, se practica mucho esto, sobre el método regresivo, sobre la liberación, sobre confesar, sobre decir cosas. Yo no estoy de acuerdo en aquello, porque yo soy de los que creo que cuando yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, Él me liberó. Por fe lo tengo que creer, lo tengo que aceptar. Pero también debo entender que a partir de allí empieza un proceso en el que yo tengo que cooperar con Dios. Es un proceso donde si yo coopero y pongo en práctica lo que las Sagradas Escrituras me dicen, yo voy a ser libre. Y eso es aplicable para el homosexual, para la lesbiana, para el transexual, para el pedófilo, para el ladrón, para el alcohólico, para el drogadicto y todos aquellos males. Pero no utilizando la fuerza ni utilizando estos métodos que son censurables. Yo inclusive los censuro, pero ellos lo aplican a todos, a todos. Entonces lo que están buscando con esta ley es eliminar el derecho de una iglesia y de un pastor ministrar a aquellos hombres y mujeres que vienen al Señor y que traen como arrastre un comportamiento que ofende a Dios. Ellos dicen que no debemos hacer eso, que eso es ir en contra y violentar el derecho de la persona. Vamos a ver este video y luego lo vamos a comentar. Es un video en francés, pero me parece interesante que lo veamos. Vamos a ver lo que dice este hombre. Escuche y después lo comentaremos. Il m'a dit qu'il avait guéri des homosexuels par le passé, qu'il pouvait me guérir de mon homosexualité. Il me mettait dans ce qu'il appelait la méthode alpha, qui est une sorte de... les ondes alpha, c'est entre le sommeil et la veille. Donc il me mettait en ondes alpha. Et à partir de là, il disait qu'il y avait un travail corporel parce que ma sexualité était trop reliée à mon cerveau et que c'était pas assez bien intégré dans l'entièreté de mon corps. Donc il avait construit toute une théorie. Et à côté de ça, il y avait un travail plus idéologique, un peu plus comportementaliste aussi, mais idéologique aussi, c'est-à-dire qu'il me bourrait le crâne avec des clichés, des stéréotypes sur les homosexuels, on boit des milkshakes dans la même paille. Et donc je vais bien garder les gens, garder sexisme, séance d'électrochoc. On va dire que c'est un programme à ce moment-là qui est plutôt clair, détaillé, formalisé, où on annonce qu'en un certain nombre de séances ou en une séance, la personne sera guérie, entre guillemets, de son homosexualité. Bien,
Ya hemos escuchado brevemente el planteamiento de ellos y vamos a comentarlo brevemente. Mire, lo que ellos, tanto el terapeuta o el conocedor de la materia supuestamente, está hablando de que este tipo de terapia, repito, terapia de conversión, es contraria al derecho y a la salud de la persona, que no se le puede convencer, supongamos, a la lesbiana, no se le puede convencer ni se le debe sacar de esa condición, sino que se le debe dejar allí. Cuando nosotros sabemos que esto es incorrecto. Mire, la secretaria de Estado para la Igualdad de Género, Sarah Schlitz, trabaja actualmente en la prohibición de la terapia de conversión en Bélgica. La secretaria de Estado para la Igualdad de Género, es decir, aquí en Bélgica. El texto se aprobará dentro de unos días. El gobierno quería que estuviera lo más avanzado posible para abarcar todas las formas de terapia de conversión. Pero, ¿cuál es la realidad de esta práctica en Bélgica? Jean-Philippe de Limburg, que es el chico que acabamos de ver, el calvo, fue víctima de una terapia de conversión a los 24 años en la región de Namur. Él es el que sale hablando allí, que ustedes acaban de escuchar. Él dice, o mejor dicho, si él dice, la persona que le estaba haciendo la terapia, no explica, hasta donde yo veo, no explica si se trataba de un terapeuta o de un pastor o de una iglesia. Habla de que este hombre me dijo que había curado a homosexuales en el pasado y que podía ayudarme. Me puso entre el sueño y la vigilia y me hizo trabajar mi sexualidad mediante la relajación. Por otro lado, había un trabajo más ideológico. Me llenó la cabeza de clichés homosexuales. 2 puntos. Bebemos batidos con la misma pajita, vestimos de rosa y, por otro lado, reforzó mi virilidad. Tenía que ver películas violentas, no masturbarme, no tener fantasías homosexuales. Esto es lo que decía este individuo. Dice que aún hoy Jean-Philippe de Limburg sufre las secuelas de esta terapia. Hombre, es lógico que si alguien con buenas o con malas intenciones quiere ayudar a una persona a salir de esta condición, puede ser que la intención no sea mala, pero es la manera en que se hace. Yo no dudo que esto sucediera así. Sabrá Dios qué fue lo que se hizo. Y es lógico que iban a quedar secuelas de esta terapia. Entonces ellos toman este caso y otro y lo aplican a todos los grupos sociales y religiosos existentes en Bélgica, incluyendo la iglesia. Así que una vez que una persona se convierte, es lógico que nosotros vamos a orar por esa persona. Es lógico que nosotros nos vamos a preocupar por esa persona, buscándole, apoyándole, orando por ella, ministrándole, haciéndole una terapia. No la típica terapia que nos faculta una universidad como terapeuta, no, sino la terapia que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la terapia de la Biblia? La misma palabra. Leerle la palabra, que ellos mismos la descubran, porque el Espíritu Santo les va a dar testimonio, porque al final es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien habla, quien trae esa conciencia de que esa condición no le agrada a Dios. Esa es la terapia, si se puede utilizar el término, que nosotros estamos utilizando. Pues con esta ley, lo que se está buscando es deliberadamente evitar que esto se practique en las iglesias. Lo que se busca con esta ley es amordazar a los ministros y a las iglesias. Eso significa
que si alguien viene a la iglesia y se convierte un homosexual, una lesbiana o quien sea, nosotros no podemos hacer más nada. Simplemente se convirtió y punto. Que vea cómo se defiende. Como cuando uno tira ¿cómo se llama? Un grano de arroz en el campo y crece de manera brutal o de manera salvaje. Pues la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que esas clases de personas tienen que ser pastoreadas, tienen que ser dirigidas, tienen que ser ayudadas, asesoradas. Y nosotros como pastores estamos facultados para hacer. Pero ellos nos están con esta ley quitando ese derecho y esa responsabilidad. Mire, sigo leyendo aquí lo que más o menos hablaban esto. Dice, Axel Wilker, investigador del Centro Permanent pour la Citoyen y la Participación CPCP, ha realizado un estudio sobre la terapia de conversión en Bélgica. Explica que en Bélgica existen diferentes formas: manipulación, adoctrinamiento, exorcismo, electroshock, etcétera, y las consecuencias son terribles. Vuelvo a repetir, es posible que sí, no puedo defender lo indefendible. Sí, existen grupos sectarios y no sectarios, sino desde una perspectiva científica que hacen estas cosas, como el electroshock, ¿verdad? Como el exorcismo. Inclusive dentro de la Iglesia Católica se practica el exorcismo. Ese es el término que utiliza la Iglesia Católica. Nosotros también lo practicamos cuando tenemos que liberar a una persona con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. También lo practicamos, lo hacemos. El adoctrinamiento, ¿qué significa el adoctrinamiento? En el caso nuestro como iglesia es enseñar las bases fundamentales de fe del cristiano, de ese nuevo convertido. Y es por medio del adoctrinamiento, de la liberación, como la persona comienza a ser libre y empieza a proyectar la imagen de Cristo y es un referente y comienza a convertirse en una fuente de ayuda para otros. Pero con esta ley lo que se está proponiendo es que se elimine todo esto. Eso significa que aquellos, conociendo o no conociendo la ley, practican estas cosas. Es decir, yo oro por los homosexuales, le doy seguimiento a ese homosexual una vez por semana, 2 veces por semana, le doy un discipulado, le estoy enseñando que eso no le agrada a Dios, pero que hay esperanza, yo sería condenado. Podría, no he leído, no he visto más sobre esto, pero debe existir una consecuencia a los que violentan esta ley. Entonces, a todos lo meten en este paquete, a todos por igual. La terapia de conversión han sido prohibida en Alemania, Francia, etcétera. Tenemos que tener cuidado de que Bélgica, miren lo que dicen esto, es terrible. Dice, tenemos que tener cuidado de que Bélgica no se convierta en un refugio para los promotores de esta terapia si no las prohíbe. Pero hoy se quiere presentar un texto al Consejo de Ministros para oficializar esta prohibición, explicó Alex Wilker. Entonces, miren lo que dice, repito aquí. Tenemos que tener cuidado de que Bélgica no se convierta en un refugio para los promotores de esta terapia. ¿Qué es usted y qué soy yo? Según ellos, promotores de esta terapia. A eso ellos le llaman terapia de conversión. A los que predicando la palabra, enseñando la palabra, ganando alma para Cristo, y que luego nosotros les ayudamos para que sean liberados de esas fuerzas espirituales que hay en ellos. Inmediatamente nosotros vamos a ser señalados como promotores de estas terapias. Y ellos dicen que tenemos que tener cuidado, Bélgica debe tener cuidado, porque no sea que se esté convirtiendo
en un refugio para aquellos que promovemos esta terapia. Mire, hermano, más que una terapia, nosotros lo que promovemos es el reino de los cielos. Predicamos el reino de los cielos. Esa es la visión de la iglesia. Promover, predicar, decirle a la gente que Jesucristo es el Señor. Que los hombres se vuelvan a Dios. Que los hombres reconozcan que en la condición en la que están viviendo, el día que mueran, se perderán por la eternidad. Y que hay algo mucho mejor que aquellas cosas que los hombres perversos y paganos están enseñando. Vivimos en un tiempo, amados amigos, amados hermanos, vivimos en una época donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Por eso yo leí al principio lo que el apóstol Pablo habla. Dice, debido a estas actitudes, a raíz de estos comportamientos, dice, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Todo esto que el apóstol Pablo describe aquí, todo esto que Pablo dice, es lo que nosotros predicamos y enseñamos. No estamos enseñando nada nuevo. Estamos enseñando la palabra de Dios, la ley del Dios Todopoderoso. Y nadie puede callarnos, nadie debe evitar que digamos las cosas como son. Y mucho menos nadie tiene derecho a que nosotros, porque lo hemos hecho desde siglos, la iglesia lo ha practicado, ayudar a las personas a que superen sus derrotas, sus tristezas, sus penas, su homosexualidad, que puedan superar aquellas debilidades que hay en sus vidas. Pues estos promotores o estos hijos del infierno, lo que están buscando es evitar que la iglesia haga su trabajo. Eso es lo que se está promoviendo en este país, en Bélgica. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, porque estamos viviendo una época en la que, repito, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Que Dios tenga misericordia, queridos amigos, queridos hermanos. Nuestra labor como ministro, como iglesia del Señor, es predicar a Jesucristo. Es que la gente se convierta a Cristo. Una vez convertido, una vez que han aceptado a Cristo, debemos discipularlos. Debemos ayudarles a superar su pasado. Debemos ministrar sus vidas. Hacer todo esto, hermanos míos, todo esto para esta nueva ley que se está aprobando aquí en Bélgica. Ellos le llaman terapia de conversión. Lo que ellos están tratando de hacer es destruir nuestro trabajo. Por eso yo creo que estamos viviendo una época y un tiempo donde los verdaderos cristianos van a tener que pararse firmes. Es posible que seamos encarcelados. Es posible que seamos detenidos. Es posible, hablo aquí en Bélgica, y es posible porque eso ya está en Alemania y en Francia, y aquí ahora en Bélgica. Pero esto no es solamente a nivel de Europa. Esto seguramente la intención es llegar a todo el mundo, a todos los países, incluyendo nuestra América Latina. Todo esto tiene que ver con la Agenda 2030. Yo se los dije, se los advertí el año pasado. Vienen contra nosotros, vienen contra la iglesia del Señor y ellos van a hacer cualquier cosa. Nada ni nadie va a detenerlos, hermanos. Dios puede hacerlo, pero es necesario que esto acontezca. Ellos van a hacer lo que esté de su parte, van a hacer todo lo posible y tienen el poder, tienen la capacidad, tienen el dinero, tienen los medios de comunicación, tienen las redes sociales para llevar a cabo este
esta agenda diabólica. Quieren cancelarnos. Quieren que nosotros no seamos esa voz que clama en el desierto. Aquí en Bélgica se ha aprobado o está a punto de aprobarse esta ley. Si se aprueba esta ley, si es que ya no está aprobada, cada uno de nosotros los pastores, a partir de ahora tendremos que tener cuidado, porque puede ser posible que el Estado envíe a la policía a supervisar los centros de culto. Si un día de repente en medio de un culto de adoración, un homosexual se convirtió y nosotros comenzamos a orar por él, solamente el hecho de hacerlo, de orar por él, es lo que yo creo que también abarca esta ley. Solamente el hecho de orar por él ya sería un delito, porque según ellos, según los conocedores, los terapeutas los psicólogos consideran que más que hacerle bien se les está haciendo mal. ¡Qué mentira del diablo! ¡Qué mentira del infierno! Porque el diablo sabe que estamos haciendo la obra de Dios y el diablo está tratando de que esa obra de Dios se detenga. Así que, queridos amigos, para ir finalizando, solamente quería dejarle con esta inquietud. Es posible que esta ley, como se le conoce, terapia de conversión, también tenga su eco en otras naciones, porque esto es parte de la Agenda 2030. Así como vienen por nuestros niños, así como vienen por nuestros jóvenes, así como vienen por cerrarnos las iglesias si es necesario. Porque cuando algo es ley, cuando un Estado, cuando un gobierno aprueba esto como ley, y como ley, hermano mío, se tiene que ejecutar. Y si no se ejecuta y nosotros no la cumplimos, so pena de multa o de encarcelamiento. Y para los que vivimos acá con un permiso de residencia, posiblemente nos saquen del país. Pero yo estoy dispuesto a que eso suceda. Pero yo no voy a dejar de hablar y de decir lo que me dice la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo habla de que no tenemos una guerra contra sangre, sino contra principados, contra potestades que están en las regiones celestes. Sí, queridos hermanos, tenemos una lucha contra demonios, contra espíritus que gobiernan en las regiones celestes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo y lo voy a leer. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestra lucha, hermanos míos, no es contra sangre, sino contra demonios, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. No estamos jugando a la religión, hermanos. No estamos jugando a la religión. El asunto cada día se hace más duro, más difícil. Ya no es suficiente que la canasta alimenticia se haya triplicado. Ya no es suficiente que la carga eléctrica y de gas también se haya triplicado. Ya no es suficiente que nos hayan metido entre los ojos la sopa china. Ya no es suficiente que nos hayan encerrado. También quieren quitarnos nuestro derecho a creer en Dios, en compartir el evangelio, en liberar a las personas, porque yo creo en la liberación, pero conforme a la palabra,
Todo eso nos lo quieren quitar porque sabe el enemigo que esto que estamos haciendo ciertamente es lo que Dios quiere que hagamos. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra demonios, contra fuerzas espirituales. El diablo y sus fuerzas y sus demonios se han fisicalizado. Así que a todos los pastores, amigos en América Latina que escuchan y verán este video, hoy 1 de julio, le pedimos por favor que estén orando por nosotros, porque estamos viviendo una época como nunca nos imaginamos. No nos debe sorprender, porque esto estaba escrito. Lo que nos debe sorprender es que nosotros desconozcamos esto. Preparémonos, estemos listos para enfrentar esta última batalla en la que todos ustedes, queridos amigos, pastores, consiervos, laicos, iglesia, vamos a estar sumergidos, porque viene una batalla dura, difícil, contra los niños, contra los jóvenes, contra los matrimonios, contra la iglesia del Señor. Y aquel que no esté consciente de lo que está pasando, lamentablemente, hermano, lo va a lamentar. Así que oremos, clamemos, preparémonos y enfrentemos esta horda de maldad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde, suscríbase a nuestro canal Atalayas Días Finales. Suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para que cada vez que nosotros estemos haciendo una transmisión como esta, usted pueda recibir la notificación y pueda también recibir la bendición de Dios. Así que suscríbase a nuestro canal, postéelo en las redes sociales, WhatsApp, Telegram, Messenger, en Instagram, en todas las redes, y hágale llegar este video a sus amigos. Estamos viviendo días terribles, pero también gloriosos, porque a medida como la noche se hace más oscura, significa que se acerca un nuevo día. Nuestra redención está más cerca que nunca. Desde Bruselas, Dios nos los bendiga a todos y será hasta una próxima ocasión. Saludos y bendiciones.